Buenas, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, vídeo más para el canal. Y hoy os traigo una noticia, que me ha resultado curiosa y quería transmitirla, aquí, comentarla y a ver qué opináis, ¿no? Algo novedoso con respecto al tema de los videojuegos, ¿no? Como veis, lo habéis visto en el título, China prohibirá a los menores jugar a videojuegos por la noche. Vamos a centrarnos un poquitito en la noticia, vamos a verla. El gobierno chino considera que sus jóvenes tienen un problema con los videojuegos y aunque no hay estudios que demuestren que pueden producir episodios de violencia o una adicción, van a tomar unas medidas muy restrictivas al respecto. El Buró de Administración General de la Prensa ha publicado hace esta semana 6 pautas a seguir para evitar que los jóvenes se enganchen a los videojuegos online. Según el documento publicado, los menores de 18 años no podrán jugar entre las 22 horas, entre las 10 de la noche y las 8 de la mañana, y su tiempo de juego durante estos días nunca podrá superar los 90 minutos, la hora y media. A su vez, los festivos nacionales y los fines de semana no podrán superar los 180 minutos de juego. Pues unas 3 horas. Tremendo. Con estas normas en la mano, el gobierno también impondrá un límite al dinero que pueden gastar los menores en videojuegos online. Entre los 8 y los 16 años podrán gastar menos de 25 euros al mes, cifra que aumenta hasta los 50 entre los 16 y 18 años. Para conseguir que estas nuevas medidas sean efectivas, el gobierno obligará a los jugadores a registrarse en los videojuegos usando información real. Nota de nada de motes, ni... tema todo, absolutamente, ni fecha de nacimiento falsa, ni nada, todo. Nombres reales, documentación real, con su nombre, su documento, número de documento, fecha de nacimiento. Lo que, sugiere que el control sobre los videojuegos más populares también se recrudecerá para hacer que estos límites no sean rebasados con facilidad. Pese a que la mayoría de los videojuegos producidos a nivel mundial no llegan a China, el consumo de videojuegos propios y otros adaptados como Fortnite ha crecido exponencialmente y en los últimos años hasta el punto de convertirse en el segundo mercado más grande del mundo tras Estados Unidos. Era evidente. Sin embargo, muchos apuntan que China podría ponerse en primer lugar en el 2022, ¿no? 2020, no sé, pone 202, en el 2020 yo creo, ¿no? Entre el año que viene y en los próximos 1 o 2 años se podría poner líder, ¿no? Pues nada, restricción a los menores de 18 años con tiempo, con dinero, a partir de las 10 de la noche, ¿no? A ver qué os parece. Pero es un país China, ¿no? Me resultó una noticia bastante curiosa y estamos hablando de un país como China, pero un corte radical, ¿eh? Menores de 18 y con control de lo que se gasta en dinero y luego el registro con nombres reales, documentación real. Estamos hablando de jugar con tus datos personales, ¿no? Nombre, fecha de nacimiento, lugar, etcétera, etcétera, con datos reales, que eso, como siempre, conlleva siempre riesgos, ¿no? Mayor control hacia tu persona y tu privacidad. Pues nada, os quería traer esta noticia. ¿Qué os parece? Cualquier cosita en la caja de comentarios y os espero en el siguiente vídeo. Un saludo. Adiós.